Son las 8:02 de la mañana, las 7:02 en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico. En el radio ya es nuestra segunda hora. Les estamos informando desde las 7 en punto de la mañana en todas las cadenas de emisoras de radio y, por supuesto, a través de Intereconomía Televisión. Vamos como todos los días con el tiempo. Saludamos a nuestros amigos de Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Hoy es importante saber qué tiempo va a hacer porque es un día de carretera. Mucha gente cogerá el coche para volver otra vez a desplazarse de cara a la celebración de la Nochevieja ya la semana que viene. Así que tomen nota. Alerta naranja de momento en toda la zona norte de España, en toda la península, concretamente en la cornisa cantábrica y al norte de Castilla y León. Allí el viento va a soplar con fuerza y también la costa va a sufrir, bueno, pues como consecuencia de ese viento, un oleaje importante. Así que muchísima precaución. Se esperan lluvias en Galicia, en Castilla-La Mancha y al norte de Extremadura. Baja la cota de nieve hasta los 1.500 metros, no está muy baja, pero bueno, hará frío y las temperaturas, eso sí, en algunos puntos de la península y en Baleares van a subir y eso se va a notar, sobre todo las mínimas. En Madrid ya se nota porque en estos momentos estamos a 8 grados, hoy la máxima será de 13 y la máxima de todas las máximas se registrará hoy en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Ya saben que por estas fechas en las Islas Afortunadas no bajan de los 20 grados, 21 en concreto. La mínima la encontramos hoy en Teruel con 1 grado. Hasta aquí el tiempo. Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos. Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza. Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía. En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012. Del concert de Sant Esteve en el seu centenari que ha arribat a aquest punt en què s'ha interpretat el cant de la senyera. Escuchan la retransmisión de TV3 del tradicional concierto del Orfeón Catalán el día de San Esteban en el Palacio de la Música, en el Palau de la Música. Como todos los años, este recital acabó con el himno de la institución, el canto a la señera, que además redactó, escribió un antecesor de Millet, del que fue durante algunos años el gestor del Palacio de la Música, rodeado de polémica, ya lo saben todos ustedes. Multitudes de heladas aparecieron entre el público, que se arrancó al grito de independencia, independencia. Concert aquí al Palau, com senten vostès, encara continua i el podran veure sencer demà. Allí estaba Artur Mas y buena parte de su ejecutivo, también los representantes de la Esquerra Republicana de Cataluña, que se dedicaron a mandar tuits sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en el Palau de la Música, con fotografías y con referencias a lo que se estaba viviendo, lo que estaba sucediendo. Al acto se impidió el acceso de la prensa por expreso deseo de los organizadores del Palau de la Música, pero hoy en los diarios digitales, nosotros por supuesto se lo estamos contando, también gracias a esa retransmisión de la TV3, bueno, pues les podemos aportar ese audio de lo que se vivió ayer en el Palacio de la Música. No es novedad porque el Palau de la Música se ha convertido también en un símbolo del catalanismo más independentista, pero bueno, ahí está, se lo tenemos que contar y por supuesto luego en nuestro tiempo de tertulia, como es novedad y como se produjo anoche, lo abordaremos. Hoy, por cierto, a partir de las 8:35, ya saben, como todos los días, nos acompañarán aquí Alejo Vidal Cuadras, don José Raga, Eduardo Inda y José García Domínguez, así que tendremos tiempo de analizar lo sucedido ayer en el Palacio de la Música. No nos podremos detener sobre lo que dirá hoy Rajoy porque no llegaremos a tiempo. El presidente del Gobierno comparece hoy, hace balance del año, pero esto será después del Consejo de Ministros. También lo va a hacer Alfredo Pérez Rubalcaba, como casi siempre, cuando finaliza el año. Ya saben, comparecencia del presidente y del jefe de la oposición. No se esperan grandes novedades ni grandes anuncios, pero bueno, hay una referencia, sobre todo en Consejo de Ministros, de la cual seguro que están todos ustedes muy pendientes, que es ese recibo de la luz. ¿En cuánto va a quedar? Y sobre todo, ¿cómo se va a calcular? En principio, después del informe enviado ayer por competencia al Gobierno, se calcula que el recibo de la luz en enero nos podría subir en el entorno del 4%, una cifra muy alejada de ese 11% que se estableció después de la subasta celebrada la semana pasada y que, como todos ustedes saben, tras las acusaciones de manipulación por parte del Gobierno a las eléctricas, quedó anulada. Vamos a ver si en unos instantes podemos charlar precisamente con el responsable de la patronal de las eléctricas para que nos aclare y para que nos dé su punto de vista sobre esa propuesta enviada por competencia y sobre las novedades que se esperan en un día como hoy. Y hoy también va a ser noticia Montoro.
Ayer, en esa entrevista en Expansión, decía que Ignacio González le critica porque quiere abrirse un hueco electoral a su costa. Y escuchen lo que decía el número 2 de González, Salvador Victoria, respondiendo al ministro de Hacienda. Yo entiendo un poco estas declaraciones en un contexto de un final de año complicado para el ministro de Hacienda, con todos los escándalos que han salido en relación con la agencia tributaria, con el asunto de Cemex. A eso se suman pues las amenazas y chascarrillos permanentes durante el año, que han afectado pues tanto a los medios de comunicación como al mundo de la cultura. Bueno, pues ahí están las declaraciones que hacía Salvador Victoria en lo que se ha convertido ya en un enfrentamiento a cara de perro entre Montoro e Ignacio González, que no sabemos muy bien cómo va a terminar porque esto es semana tras semana. Son las 8 y 7 minutos de la mañana, las 7 y 7 minutos en Canarias. Vamos a resumirles todas estas noticias. Lo hacemos con ayuda de Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero, comenzando en Cataluña. El Palacio de la Música de Barcelona y su Orfeón fueron anoche protagonistas de la última representación independentista de Artur Mas y su gobierno. Ante el Ejecutivo en pleno, unas 300 personas que se encontraban en el escenario, entre ellas varios niños, desplegaron decenas de señeras y carteles donde se podía leer "sí", todo ello al grito de independencia. Al acto no pudo acceder la prensa, pero sí fue retransmitido por TV3. Del concert de Sant Esteve en el seu centenari, que ha arribat a aquest punt en què s'ha interpretat el cant de la Senyera, l'himne de l'Orfeó català. El Palacio de la Música no es la primera vez que se sitúa en el centro de las reivindicaciones independentistas y de la polémica. La institución estuvo dirigida por Félix Millet, responsable de su expolio, del que recientemente ha sido exculpada Convergencia. Bueno, pues ahí lo ven todos ustedes, nosotros se lo veníamos contando y bueno, pues el Palacio de la Música de nuevo, bueno, pues el escenario para esas reivindicaciones independentistas, con Félix Millet en el centro de la polémica, la imposibilidad de que la prensa acuda al acto, bueno, pues ahí lo tienen. Luego lo abordaremos en el tiempo de tertulia. Y de Cataluña nos vamos al País Vasco porque allí también siguen dando pasos. Los nacionalistas presentaron ayer en la Cámara de Vitoria un proyecto de reforma del Estatuto de Gernika. El representante vasco, el señor Andoni Ortúzar, cree que hay un problemón con el problema del Estado. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Ortúzar, que ahora ve un problemón con el modelo del Estado y problemón también el que tienen en el Partido Popular, que le responden directamente diciendo que bueno, ellos abogan por la interconexión. Esa es la respuesta que le dio ayer Borja Semper a esa iniciativa de los nacionalistas vascos, que aunque algunos entienden que es mucho más light que la catalana, lo cierto es que a partir del mes de febrero comienzan a analizar en esa comisión en el Parlamento para ver en qué queda esa reforma del Estatuto. La propuesta se presentó en el registro, pero los nacionalistas no adjuntaron ningún texto que aclare el modelo que les gustaría. Parece claro que de momento no entrarán en el debate territorial y se decantan por lo que ellos describen como un debate sobre la protección de las comunidades políticas naturales. De momento dicen que se conforman con la próxima constitución de una comisión. Escuchamos al PNVista Ortúzar, a la portavoz de los socialistas vascos Idoia Mendia y al popular Borja Semper. Y en el propio estatuto hay un mecanismo de referéndum para sancionar cualquier reforma y cualquier transición a un nuevo estatus jurídico político. A veces yo creo que estamos creando problemas donde no los hay. Cruzar una frontera que para nosotros es infranqueable, que es el camino hacia la independencia. El modelo del Partido Nacionalista Vasco, que la cabra tira al monte siempre, es llegar a la independencia de Euskal Herria con una u otra formulación, y el modelo del Partido Popular es la interconexión. Buscar más que nos une y buscar más sinergias. Bueno, pues si alguien tenía dudas sobre las estrategias de los populares vascos en estos últimos tiempos, ahí tienen claramente la respuesta que da Borja Semper a esa amenaza de los nacionalistas vascos, que no es un nuevo frente que se le abre al Partido Popular ni al partido en el gobierno, porque siempre estuvo ahí. Pero bueno, a partir de febrero les contaremos cómo evolucionan los trabajos en esa comisión que ayer abría o pretende abrir el Partido Nacionalista Vasco. Sobre los grandes anuncios que se esperan, bueno, pues probablemente muchos de ellos no se produzcan en un día como hoy. Mariano Rajoy comparece, hace balance del año y a lo mejor algunos se esperan que hable de candidaturas. Otros abogan porque estas candidaturas se den a conocer a partir del próximo mes de enero o febrero y nos referimos sobre todo a las europeas. ¿Quién va a ser el cabeza de lista del Partido Popular? ¿Quién va a ser también el cabeza de lista del Partido Socialista? Es probable que hoy ni Rajoy ni Rubalcaba se pronuncian al respecto, aunque si algunos tenían dudas sobre la presencia o no de ciertas personas, ayer salía, por ejemplo, Alicia Sánchez Camacho para solventar cualquier duda. Le preguntaban sobre Alejo Vidal Quadras y ella directamente decía que no va a estar en la lista, pero atención también
a la pregunta que le hacían a Carlos Floriano, uno de los miembros, uno de los secretarios responsables del Partido Popular, sobre las elecciones europeas y hacia dónde tiene que ir el voto de los españoles. Escuchamos primero a Alicia Sánchez Camacho, hablando de ese representante del Partido Popular de Cataluña en las listas europeas, y a Carlos Floriano. Santi Fisas es el que nosotros confirmamos que pueda formar parte de la lista de europeas viniendo de la propuesta del Partido Popular de Cataluña. El Partido Popular catalán no contempla a Alejo Vidal Quadras como una de las propuestas que puedan formar parte de la lista de europeas. En Europa no se puede ser pequeño. Un voto a un partido pequeño es un voto desperdiciado, porque en Europa hay que ser fuerte para poder defender con garantías de éxito los intereses de los españoles. Los pequeños no pintan, quienes pintan son los partidos fuertes y en este sentido yo creo que no hay nada en Europa más fuerte que el Partido Popular. Bueno, pues ahí está la teoría de Carlos Floriano, que directamente sigue abogando por el bipartidismo. La verdad es que esto ya es historia prácticamente en nuestro país y si no, de cara a las nuevas y las próximas elecciones y comicios se verá en el Parlamento. Todas las encuestas lo dibujan así, por mucho que le pese a Carlos Floriano. Y la respuesta de Alicia Sánchez Camacho luego se la pasaremos aquí en unos instantes a Alejo Vidal Quadras, porque va a estar en nuestra tertulia y le vamos a pinchar el corte de Sánchez Camacho a ver qué respuesta le da a la líder del Partido Popular en Cataluña. Sobre el aborto, polémica porque comienzan a surgir voces dentro del Partido Popular que quieren matizar la ley. Algunas son más agresivas en sus declaraciones o más contundentes, como es por ejemplo el caso de Cristina Cifuentes, que directamente se manifiesta en contra de prácticamente toda la reforma que ha elaborado Gallardón, que hoy, por cierto, aparece en dos periódicos, en el diario ABC y en el diario La Razón, con entrevistas a cada uno de sus redactores. En fin, hay algunas voces y sobre todo destaca y llama mucho la atención cómo se han puesto en la cabecera de las críticas a la reforma de Gallardón los populares vascos. Si ayer escuchábamos a Oyarzabal, hoy de nuevo tenemos que escuchar a Borja Sémper. El ministro de Justicia afirma en dos entrevistas en ABC y La Razón que su ley del aborto es la más progresista del Gobierno y que tendría un hijo con malformaciones graves porque es una convicción personal. Dice que la norma es un compromiso del PP y que no se modificará en el Congreso. Los principios de la ley son irrenunciables. Señala sobre la malformación del feto, sostiene que la reforma cumple el mandato de la ONU que pidió derogar ese supuesto de la ley AIDO. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se ha posicionado en contra de la norma. Apuesta por una ley de plazos, aunque eliminando la opción de que las menores aborten sin consentimiento paterno. Por el contrario, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, defiende la ley de Gallardón. El supuesto de malformación del feto es el que más discrepancias genera dentro del partido. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, piden reflexionar sobre este supuesto. Yo tengo una posición que, pues que no coincide con la opinión mayoritaria de mi partido. Yo personalmente estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos. Creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. Por supuesto, estoy con la reforma del ministro Gallardón, que es la reforma del Gobierno. Desde el punto de vista médico, yo creo que se mejoran las cosas. Había un gran coladero en el primitivo proyecto de ley, que era la de la salud psíquica de la madre, y donde habría que, con calma, leer, es en el tema de las malformaciones. Limitar los supuestos a dos casos, que es lo que he conocido, creo que excluye uno que tiene muchas derivadas y muchas aristas, como decía antes, ¿no? El caso de la malformación del feto en el periodo de gestación. Bueno, pues como les decimos, nos llama muchísimo la atención el hecho de que los populares vascos se hayan puesto a la cabeza de las críticas a la reforma de Gallardón. Por supuesto, en el Partido Socialista están encantados con declaraciones como la de Cristina Cifuentes. Ellos han convocado a un grupo de mujeres europeas para internacionalizar sus quejas y sus críticas al Ejecutivo. Ayer lo explicaba Elena Valenciano, que por supuesto manifestaba también su alegría por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid. Recogiendo sus palabras estuvo Alicia González. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Buenos días. El Partido Socialista continúa con su ofensiva contra la reforma de la ley del aborto. Desde que hace una semana el Gobierno diera a conocer el informe sobre el anteproyecto de ley, los socialistas no han dejado de mostrar su oposición. Esta vez ha sido de nuevo Elena Valenciano, la número 2 del PSOE, se mostraba así desatisfecha con las voces discrepantes en el seno del PP. Me parece muy importante, muy relevante que una persona como Cristina Cifuentes se haya manifestado hoy más favorable a una legislación de plazos que a una legislación de supuestos. Esto no significa ni más ni menos que Cristina Cifuentes es partidaria de la libertad de las mujeres a la hora de tomar una decisión.
sobre su maternidad. Y como Cristina Cifuentes también lo ha dicho la alcaldesa de Zamora, estoy segura de que no son las únicas 2 mujeres del PP que piensan esto. Por eso pide a todos los que discrepen que rompan su silencio para poder llegar a un consenso. No vamos a dejar a Cristina Cifuentes y a su departamento porque en este punto vamos a recordar una de las leyes también aprobada en esta última parte del año, pero más polémica y que seguro que sigue dando que hablar en los próximos meses. Nos referimos a la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que según el Ejecutivo se hacía necesario para poder controlar más las diferentes manifestaciones y movilizaciones que se producen y que sufren los ciudadanos y los comerciantes a diario en capitales como por ejemplo Madrid, donde se convocaron más de 6.000 en toda España, 6.000 concentraciones. Madrid, como les digo, una de las más afectadas y con esta ley, aunque para algunos insuficiente, bueno, pues desde el Gobierno se cree que se tienen ya los instrumentos necesarios para de alguna manera controlar situaciones como las que se han producido alrededor del Congreso de los Diputados en reiteradas ocasiones este año. Nos resume en qué ha quedado esa Ley de Seguridad Ciudadana y la polémica que ha provocado este año nuestra compañera Tania Lastra. Centenares de personas volvían a ocupar Neptuno hace unos días en una nueva convocatoria de rodea al Congreso, esta vez contra el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. El saldo final, 23 heridos, 14 detenidos y daños al mobiliario público. Que personas que cometen actos vandálicos pues sean sancionados como procede porque alteran la seguridad ciudadana y ponen en riesgo derechos y libertades fundamentales de otros muchos ciudadanos. Así defiende la ley el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. En El Radio, Cristina Cifuentes niega que prohíba el derecho de manifestación. El derecho de manifestación es un derecho, insisto, constitucionalmente protegido, que además lo dice, no necesita autorización previa, pero sí que hay que comunicarlo. Con esta norma, las marchas no comunicadas aumentan su sanción económica, al igual que el botellón o portar pancartas ofensivas. No se podrá grabar a la policía con el teléfono móvil ni convocar concentraciones frente a organismos públicos. También contempla los desahucios violentos y los escraches. La ley de represión ciudadana, a la que desde luego vamos a mostrar nuestra total oposición. Son medidas que van a hacer daño a la sociedad española y que va a haber más protestas. A pesar de las críticas de la oposición, que la califican de ley mordaza, patada, represión o antiprotesta, la Ley de Seguridad Ciudadana nace, según Gallardón, para garantizar las libertades de todos. Pasa la Ley de Seguridad Ciudadana, conductas que antes estaban en el Código Penal. Tenemos que garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Este endurecimiento de la norma contrasta con las declaraciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que asegura que apenas se ha necesitado la fuerza policial para controlar las más de 6.000 manifestaciones de 2013. No obstante, un centenar de agentes de policía han resultado heridos en actos de servicio. Bueno, pues ahí está, es una de las referencias del año y como venimos haciendo estos días, estamos recuperando todas estas piezas, bueno, pues para hacer balance de lo que ha sido 2013, un balance que, insistimos y recordamos, hará hoy el presidente del Gobierno después de ese Consejo de Ministros que va a aprobar definitivamente esa subida de la luz para el próximo mes de enero y va a establecer cómo se va a calcular el recibo, en qué queda. Ayer recibía el informe de competencia y veremos a ver qué es lo que dice Soria después de la reunión de los ministros. El Consejo de Ministros aprueba este viernes la subida de la luz que entrará en vigor el 1 de enero y que se espera que no supere el 4%. La Comisión de la Competencia propone 2 fórmulas, pero advierte de que deben ser transitorias, ya que podrían generar más déficit o subidas adicionales en el recibo. Las compañías eléctricas piden que este sistema se sustituya lo antes posible. El PSOE acusa al Gobierno de montar un circo, mientras el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, critica que la propuesta de competencia no resuelve el problema. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmaba que trabaja en un mecanismo para establecer el precio de la electricidad recogiendo las señales reales del mercado. Nos parecen inaceptables cualquiera de los escenarios que nos plantea la Comisión de los Mercados y la Competencia. Hay que partir de que se ha hablado de un gran fraude en la subasta. La propuesta de competencia no es algo cerrado que deje claro cuánto subiría exactamente el recibo, con lo que, en cualquier caso, en el escenario menos malo de los que se plantean, tendríamos un incremento acumulado en solo una década de más del 80%. Un mecanismo que, lógicamente, revele más lo que están siendo las señales reales del mercado.
Bien, pues veremos a ver qué es lo que tiene que decir hoy el ministro Soria después de ese Consejo de Ministros. Como les decimos, ayer Competencia enviaba al Ejecutivo ese informe y recomendaba una subida máxima del 2,9%. Es una información que hoy verán todos ustedes en prácticamente todas las portadas de los diarios generalistas, también en la prensa económica, por supuesto, y a esta cifra había que sumarle ese 0,8% del tramo regulado. La propuesta de Competencia consiste en trasladar al consumidor el precio medio del mercado de futuros eléctricos establecido en ese último trimestre como primera opción o en el semestre. En cualquier caso, veremos a ver en qué queda esta situación, porque como les decimos, tiene que comparecer el ministro. En principio, queremos a esta hora de la mañana, a las 8:22, también conocer cómo ha sentado la información, ese informe de Competencia remitido ayer al Ejecutivo, a la patronal eléctrica. Eduardo Montes es el presidente de UNESA. Señor Montes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué le parece a usted la propuesta que se enviaba ayer desde Competencia al Ejecutivo y, sobre todo, por qué se produce ahora? Bueno, lo primero que yo tendría que decir es que subastas como esta, es decir, como la subasta que se produjo el día 19, me parece, ha habido ya 25. Sí. Es decir, ha sido un mecanismo de fijación de precios que ha venido funcionando durante los últimos 5 o 6 años sin ningún problema, hasta tal punto que el precio medio que va a salir en el año 2013, que va a rondar los 44 euros megavatio hora, es 4 euros inferior al del año anterior. Lo hasta ahora ha venido funcionando pues razonablemente bien para todos, ¿no? Este sistema se basaba en que a una serie de operadores, pues tanto financieros como constructoras, como eléctricos, en fin, todo tipo de operadores de mercado, hacían una oferta en función de cómo veían ellos el mercado de futuros. Porque claro, la energía eléctrica no es almacenable. Entonces, la oferta que yo hago a un precio determinado, en el momento que alguien me la quiera comprar, tengo que comprar en el mercado diario de los próximos 3 meses, ¿no? Y el riesgo lo corrían esos operadores. Había veces que el mercado diario de los meses posteriores era mayor, era menor, lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que propone ahora la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es un sistema que, como ellos dicen, desde luego, debería de ser de carácter transitorio y que se basa en señales de mercado, pero de los 3 meses en un caso o 6 meses en otro, anteriores a la subasta. Perdón, anteriores a la fijación del precio trimestral. Claro, lo que puede pasar es que esos precios tengan poco que ver con la realidad que se va a producir 3 meses después, ¿no? Tenemos una prueba evidente, es que los precios en el mes de diciembre han estado muy altos y en el momento que ha empezado a haber pues la famosa ciclogénesis explosiva o como se llame, con vientos altísimos, ha empezado a entrar el viento, que tiene un precio de entrada en la subasta de 0, en el pool de 0, a pesar de que luego tenga sus primas, etcétera, etcétera, pues el precio puede oscilar desde 60, 70, 80 euros a 15, 20, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que como sistema transitorio, bueno, pues da una salida sin duda, habría que ver cómo se da cobertura a aquellos que ahora van a asumir los riesgos, que son los comercializadores, cara a los usuarios de último recurso de esa energía eléctrica, ¿no? Eso es lo que... Y luego otro tema que a mí me parece también que es un poco arbitrario, es que claro, ese precio depende de que yo tome los 2 meses anteriores, los 3 meses anteriores, los 6 meses anteriores. Entonces yo creo que tendrá que hacer una precisión importante el Gobierno y el Consejo de Ministros para que podamos hacer una evaluación clara de en qué va a consistir el tema, ¿no? Da la sensación de que estamos entonces ante otro parche, podríamos decir, que le puede dar un poco de oxígeno quizá al ministro Soria, que está teniendo un final de año desde luego estupendo, no de los mejores, y por otro lado, bueno, no sé si de alguna manera también satisface, aunque engaña también a los consumidores, que aunque no se les esté cargando ahora, de cara al futuro, pues posiblemente se les tendrá que cargar. Ahí está la situación que usted está describiendo, ¿no? Claro, al final son los comercializadores los que nos van a vender esa energía eléctrica a todos aquellos que estemos en la tarifa esta del último recurso, como se llamaba hasta ahora. Ellos puede ser que ese precio, cuando vayan a conseguir la energía eléctrica para de verdad vendernos, el precio ya ha crecido de una manera importante, entonces esa cobertura
pues ya no lo sé, al déficit de tarifa, no lo sé exactamente, o puede suceder incluso que el precio haya bajado y podían haberlo vendido más barato. Es decir, yo creo que deja una indefinición muy seria a los comercializadores del último recurso, y eso no es bueno, ¿no? Pero bueno, es una solución transitoria que les permite salir del follón en el que estaban, pero yo creo que hay una realidad, ¿no? Yo lo que pediría, como presidente de la patronal eléctrica, pero no participante en ningún caso en la subasta, UNESA no participa en absoluto en la subasta, hay que dejarlo muy claro. Ahora, una de mis misiones es defender el honor del sector, y lo que de verdad pediríamos es que el famoso informe de si es que hubiera pasado algo especial en esta subasta, que saliera inmediatamente. Para mí es tan importante, desde luego. Bueno, se hablaba desde el Gobierno de esas circunstancias atípicas. ¿Esperan ustedes? Bueno, en primer lugar le quería preguntar si en los últimos días se ha puesto alguien del Ministerio de Industria en contacto con ustedes. Bueno, no, pero tampoco es raro. Es decir, nosotros al final somos unos participantes. Nosotros somos las compañías eléctricas nuestras de UNESA. Son unos participantes más en la subasta, que no sé lo que habrán representado en esta, pues son datos confidenciales, pero desde luego yo calculo que el 10-11%, entonces con nosotros no se han puesto de acuerdo en absoluto. Y con usted en concreto, el otro día usted daba una rueda de prensa en donde incluso llegó a decir en una declaración que se pudo escuchar en todos los medios, y además se destacó que se encontraba incluso en el plano personal herido, molesto por lo que había dicho el ministro. ¿Con usted en persona se han puesto en contacto? No, pero tampoco me preocupa eso. Ahora, es verdad, es decir, yo creo que lo que no se puede hacer en ningún caso es, primero, demonizar a unas empresas que han generado durante muchísimos años un servicio excelente, ¿no? Segundo, hombre, el tema ya casi de honor personal de los presidentes de las compañías y desde luego el mío. Es decir, de todos. Pero es que además UNESA no tiene nada que ver en la subasta, y estos ataques personales lo que nos llevan a todos y a mí desde luego es una situación que personalmente es muy insatisfactoria y sin ningún motivo en absoluto. Yo creo que esto debe establecerse en un plano técnico, que la comisión debe de dar un dictamen sobre si es que pasó una subasta, dictamen que debería haber salido ya, transparente, que nos deje a todos tranquilos, y que empecemos un ciclo en el cual se modifique lo que sea, pero vamos desde luego a aclarar qué es lo que se dice que ha pasado en esta subasta. Se habla mucho también en los últimos días, después de lo que sucedió la semana pasada, de incertidumbres en este plano. ¿Cómo se plantean en el futuro las eléctricas? Bueno, yo creo que yo esto lo cité el otro día. Vamos a ver, nos hemos acostumbrado en España a hablar de la prima de riesgo, lo cual es bueno. Ya la mayoría de la gente por la calle sabe de qué estamos hablando, ¿no? Es que cuando en un mercado hay una incertidumbre, aquellos que van a invertir o van a participar en él, evidentemente tienen un cierto nivel de cobertura por lo que pueda pasar. Yo creo que en el mercado eléctrico ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Es decir, en la medida que hay una ley recién aprobada, pero que todavía queda parte importantísima por determinar, por definir, yo creo que todos aquellos que ofrecen en la subasta, como no saben cómo va a evolucionar de verdad el precio eléctrico en los próximos 3 meses, se han cubierto probablemente. Es decir, hay una prima de riesgo que se ha pagado por esta incertidumbre de una ley que todavía no ha salido a la luz con suficiente precisión como para que podamos saber qué va a pasar en el futuro con la energía eléctrica, ¿no? ¿Es el interlocutor de ustedes en cuanto a la elaboración de esta norma, de esta ley? Es en el Ministerio, es Álvaro Nadal, entiendo, ¿no? No, Álvaro no. Alberto Nadal, perdón, sí. Es el hermano de Alberto. Alberto Nadal es el secretario de Estado, que yo creo que ha hecho un trabajo... Que es el autor de la reforma. Ha hecho un trabajo enorme, ¿no? Es en gran parte el autor de la reforma y con él es con el que hemos tenido algún contacto. Pero de cualquier forma, pues igual que creo que con el análisis que se hizo de la situación para elaborar la reforma, que era que había que quitar el déficit de tarifa sin duda, yo creo que las soluciones a las que se ha llegado, mi impresión es que no son ni mucho menos las adecuadas.
Hablando del déficit de tarifa, que es algo que siempre surge cuando se trata este asunto y que además ahora que estamos cerrando el año vuelve otra vez a ser noticia, los empresarios a través de UNESA ponen ahora también en el punto de mira al señor Cristóbal Montoro por una cantidad de millones que se supone que se tendrían que haber destinado a la reducción de ese déficit de tarifa, si no estoy equivocada. Sí, bueno, esto responde a una correspondencia que ha habido entre el Ministerio de Industria, no de Hacienda, entre el Ministerio de Industria y nosotros, en la que se ha planteado que había una serie de impuestos que se pusieron en la ley para gravar la generación en general y algunas tecnologías en particular, y cuyo fin debería de haber sido cubrir ese déficit de tarifa, ya que para eso se hizo la reforma. Sin embargo, según nuestro criterio, no han aparecido donde tenían que aparecer, que es en la cobertura del déficit de tarifa, ¿no? Que son impuestos que se han recaudado, que supongo que mejoran la situación de déficit del Estado, pero desde luego nosotros lo que hemos dicho en esa carta es reclamar que esos millones deberían de haber ido como así se había planteado para cubrir el déficit de tarifa. Eso es el único tema que ha habido. Para finalizar, señor Montes, para que ustedes se quedasen satisfechos o diesen este conflicto por cerrado y todo por aclarado, aparte de ese informe de competencia que usted está reclamando, ¿qué esperaría de esa intervención del ministro de Industria dentro de unas horas? Bueno, no, yo de la intervención del ministro de Industria lo único que yo creo que se puede esperar es cuál de los procedimientos que plantea la Comisión o otro van a poner en marcha y en qué cantidad para saber al final cuál va a ser la subida del recibo de la tarifa esta que todavía se llama último recurso el 1 de enero, ¿no? Pero yo repito que lo que yo creo que es muy importante, sobre todo para que no esté en entredicho un sistema que ha venido funcionando durante años, ¿no? Y que jamás se ha invalidado, jamás. Que ese informe salga a la luz lo antes posible. Llevamos ya, pues no sé si una semana, 8 días o tal, desde que se produjo la subasta. Yo creo que es un momento de tener claro qué es lo que la Comisión opina de verdad sobre el procedimiento seguido de esta subasta. Aunque serían futuribles si ese informe no cubre sus expectativas, las expectativas de las eléctricas, ¿ustedes siguen teniendo abierta esa posibilidad de actuar legalmente contra el Gobierno, contra las declaraciones realizadas la semana pasada? Bueno, yo no la verdad es que no tenemos ninguna intención ahora mismo de esto, ¿no? Sentó muy mal, desde luego, y a mí personalmente, hombre, pues porque yo creo que cuando se dice que ha habido una manipulación burda, yo entiendo que probablemente haya sido pues una mala interpretación, o hay veces que se dicen cosas, no lo sé, ¿no? Pero hombre, es un poco dañino para empresas que llevan toda la vida actuando en ese ámbito, ¿no? Se puede decir que se ha hecho bien la subasta, que no se ha hecho bien. De todas maneras, repito, en la subasta nuestra participación es pequeña siempre, y además la subasta es supervisada por la Comisión, La subasta la supervisa la Comisión, Entonces, claro, yo echo de menos eso, ¿no? El que se diga de verdad lo que ha pasado y que ante toda la opinión pública quede claro si ha pasado algo y qué es lo que ha pasado. Yo creo que es vital para todos nosotros. Bueno, pues esperamos entonces ese informe. Por supuesto, las declaraciones hoy del señor Soria se las contaremos aquí. Muchísimas gracias, don Eduardo Montes, presidente de UNESA, patronal eléctrica. Gracias, buenos días. De nada, buenos días. Son ya las 8:35 de la mañana, las 7:35 en las Islas Canarias. Lo vamos a dejar aquí. En unos instantes, pues analizaremos ya esta cuestión y otras en nuestra tertulia, que arranca en breve con Alejo Vidal Cuadras, José Raga, Eduardo Inda y José García Domínguez. Vamos a recordar, Laura, a todos los oyentes esas vías que tienen de comunicación con todos nosotros para escucharles, sobre todo a partir de las 9:30. Pues siempre tienen disponible nuestro contestador, solo tienen que llamar al 91 409 0503 y dejarnos sus mensajes 91 409 0503, y también pueden compartir sus comentarios con nosotros en Twitter, @eslamanana_dfjl, @eslamanana_dfjl, y la ganadora del lote de productos Lola que sorteamos cada día es Feli López de Madrid. Bueno, pues enhorabuena, Feli, te escuchamos, Laura, a partir de las 9:30. Vamos a hacer esa pausa para la publicidad y en unos minutos estamos de nuevo con ustedes aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico.